Bueno, bienvenidos a todos, espero que hayan podido descansar y despejarse un poco en estas vacaciones de invierno. Volvemos al trabajo, sí, nos queda un mes para el cierre del segundo trimestre, así que les recomiendo para aquellos que tengan alguna tarea atrasada ponerse un poquito más a tiempo, ya que falta muy poco para ir cerrando este segundo periodo. En esta segunda parte vamos a seguir con tabla periódica, vamos a estar un poquito con este tema, un poco bastante, así que vamos a agregar otro concepto u otras ideas que tienen que ver justamente con la organización de la tabla. Lo que vamos a trabajar esta semana es el tema de la distribución. ¿Por qué la tabla periódica tiene esa forma? Si este formato no es casual y se organiza en dos conceptos que vamos a trabajar, que son los grupos y los periodos, ¿sí? Todas las tablas periódicas que nosotros podemos utilizar hoy en día en la actualidad tienen el mismo formato, así que es esta especie de escalerita, ¿sí?, que se hace en la parte superior. Y esa escalera, ese formato que tiene, como dije recién, no es casual, no es que los científicos que diagramaron y organizaron esta tabla periódica lo decidieron de forma azarosa, sino que tiene un sentido este formato. Así se puede explicar por qué justamente esa es su forma. Quien comenzó, ¿sí?, a organizar la tabla periódica fue Mendeleev, ¿sí?, que fue el primer científico que se puso a cargo de esta tarea justamente de crear un sistema en donde estén todos los elementos de la naturaleza y donde yo pueda ir a esa herramienta y ver distintos datos de los mismos. ¿Sí? En la clase anterior estuvimos hablando un poquito del número atómico y el número másico, que tienen que ver justamente con la cantidad de protones y neutrones que tiene cada elemento. En esta clase en particular vamos a trabajar el concepto de grupo y periodo, ¿sí? Esos dos datos los puedo encontrar en la parte superior de la tabla periódica, si estamos hablando de los grupos, y en la parte lateral, si estamos hablando de los periodos. Los grupos son 18 en total, ¿sí? Están numerados del 1 al 18, comenzando por la parte izquierda de la tabla, y pueden estar, ¿sí?, en números enteros, racionales, naturales, del 1 al 18, o los puedo también encontrar en números romanos acompañados de una letra A o B, es decir, el grupo 1A, 2A, y también hay otros grupos denominados 1B, 2B, 3B, y así sucesivamente, ¿sí?, para completar esos 18 filas o 18 columnas. En la parte lateral vamos a tener a los periodos, que van numerados del número 1 al número 8, y ahí sí nada más usamos números enteros y naturales, no hay números romanos. Como dije recién, cada elemento entonces va a estar en un grupo y en un periodo en particular. Es algo así como la batalla naval. Por ejemplo, si yo elijo el oxígeno, que está en esta parte, ¿sí?, voy a mirar en la parte superior y voy a poder ver en qué grupo está. El oxígeno está en el grupo 16 o 6A. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué significa. Y si miro para el lateral, es decir, para el costado, voy a ver que el oxígeno está, por ejemplo, en el periodo 2. Es el único elemento que está en el grupo 16, periodo 2. Si voy, por ejemplo, al hierro, que está por acá, en la parte superior me va a indicar en qué grupo está. El hierro está, por ejemplo, en el grupo 8, y si miro para el costado me va a indicar el periodo, que en este caso es el periodo 4. En el caso, sí, de que el elemento esté en la parte, por ejemplo, media de la tabla periódica, por ejemplo, si elijo renio, ¿sí?, que está por acá, voy a tener que subir, ¿sí?, hasta la parte superior y ver el grupo en el que se encuentra. Por ejemplo, renio está acá, subo en esa misma columna y miro, está en el grupo 7. Lo mismo para el periodo, pero para el costado. Voy hacia el costado y renio está en el periodo 6. Entonces, para cada elemento de la tabla periódica voy a tener una información que me va a brindar el grupo y una información que me va a brindar el periodo. Esa información, ¿sí?, nosotros vamos a interpretarla ahora para ver qué tiene que ver justamente con cada elemento. ¿Por qué cada elemento tiene un grupo y un periodo particular? Vamos a analizar el caso del sodio, ¿sí? El sodio está más o menos por esta parte. Si yo busco el grupo, miro hacia arriba, el sodio está en el grupo 1 o 1A, y si miro para el costado voy a encontrar su periodo, que es el periodo 3. Entonces anoto acá, grupo 1, periodo 3. Esos dos datos, como dije recién, tienen un significado. ¿Cuál es? Nosotros sabemos que todos los elementos tienen un núcleo en el centro y dijimos que por fuera hay orbitales en donde van a estar los electrones. Bueno, la información del grupo y periodo se va a relacionar principalmente a los orbitales, a lo que está fuera del núcleo. ¿Qué significa? ¿Sí? El periodo
me va a indicar la cantidad de orbitales que tiene cada elemento. Entonces, si el elemento está en el periodo 3, lo que quiere decir es que entonces el sodio tiene 1, 2, 3 orbitales posibles en donde voy a encontrar electrones. El orbital 1, el orbital 2 y el orbital 3. Medio chuecos esos orbitales, pero bueno, traten de imaginar que están más simétricos. Entonces, el periodo me indica la cantidad de orbitales, ¿sí? Y a su vez, el grupo me va a permitir saber cuántos electrones hay en el último orbital. Entonces, si el sodio está en el grupo 1, quiere decir que el sodio tiene un electrón solito que está girando en el último orbital. Bien, entonces, ¿para qué me sirve a mí saber esto? ¿Sí? Más adelante, cuando sigamos con algunos otros temas un poco más complejos, como por ejemplo las uniones químicas, que tiene que ver con cómo se van uniendo estos átomos para formar distintas moléculas, lo que a nosotros nos va a interesar saber es justamente la cantidad de electrones que hay en el último orbital. Por ahora no va a tener mucho sentido o digamos no vamos a poder entender la utilidad de saber este dato, pero más adelante, específicamente el año que viene en tercero, nos va a servir justamente para resolver un montón de ejercicios, el conocer justamente esta información que nos brinda la tabla periódica. Vamos a hacer otro ejemplo. Si supongamos que yo tengo otro elemento, vamos a elegir el elemento cloro, ¿sí? Cloro está en el grupo 17 o 7A y en el periodo 3 también. ¿Qué quiere decir entonces? Que cloro, alrededor de su núcleo, como está en el periodo 3, tiene 3 orbitales. Y que como está en el grupo 7A, tiene 7 electrones. 4, 5, 6, 7. Fíjense, y ojo acá, cuando resuelvan las actividades, que el número de electrones que yo voy a dibujar en el último orbital, lo voy a sacar del número que está en números romanos. No voy a mirar el número entero, porque si yo, por ejemplo, presto atención al cloro, como dije recién, el cloro está en el grupo 17 o 7A. Para poder dibujar esos electrones, entonces, presto atención solamente al dato que está en números romanos. Entonces, recapitulando, ¿sí? Esta información o esta distribución que tiene la tabla periódica me va a permitir a mí saber cómo es estructuralmente cada elemento justamente que está en ella. El grupo nos indica la cantidad de electrones que hay en el último orbital y el periodo la cantidad de orbitales que tiene cada uno de estos elementos. Las tareas van a estar relacionadas a esto, nada más, es bien cortito lo que vamos a trabajar esta semana, pero es de suma importancia ya que nos va a servir un montón en los próximos temas que vayamos trabajando a lo largo de los años en este área en particular. Espero que hayan entendido y cualquier consulta ya saben que pueden comunicarse tanto por Facebook como por Instagram, que son los canales más rápidos para que yo pueda contestarles, o también por mail, pero bueno, ahí vamos a tener un poco más de demora debido al volumen de mensajes que suelen llegar todos los días. Un saludo y espero que se sigan cuidando.